Eh, Muy buenos días, de nuevo con ustedes. Soy Alberto Vargas. Bueno, ante todo quiero dar las gracias por la gran acogida y las manifestaciones de agradecimiento y aprecio que han manifestado en el desarrollo de este tema. Bueno, hoy vamos a continuar, vamos a hacer un segundo video sobre la energía. Y bueno, quiero manifestarles que ustedes son seres maravillosos, extraordinarios y con una gran ilusión para vivir una vida maravillosa y crear una inteligencia superior que vamos a transformar en energía inteligente y que se va a traducir en una supraconciencia que trascenderá a otra dimensión en el más allá después que dejemos este, este planeta Tierra. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es básico, es complementario, pero es importantísimo que lo conozcamos. Y se trata de la simetría del universo. El universo es simétrico y es simétrico en sus dos dimensiones. En una dimensión de la materia, que es el tiempo y el espacio, que es el que conocemos, en el cual eh, observamos y sentimos permanentemente. Pero también tiene una simetría en, en un universo cuántico, en un universo eh, paralelo que también está entrelazado con el nuestro, está muy cerca, está muy interseccionado, aunque no lo vemos muy bien, pero ahí lo tenemos. Entonces, la simetría es parte de eso. Realmente, el universo material no pudiese existir si no existe un universo cuántico, un universo de energía pura, porque pues es una dualidad de los dos. Y realmente la simetría significa complementariedad en, en todas las dimensiones y procesos del universo y también se nos refleja en el universo material como vamos a ver ahora. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual vamos a estudiar la simetría y la vamos a relacionar el día de hoy con el proceso evolutivo que tenemos los seres humanos. Bueno, ¿y cuál es la razón? La razón es muy importante porque a través de ese proceso evolutivo, eh, creamos nuestra inteligencia, es decir, conformamos nuestra materia, nuestro cuerpo y creamos la inteligencia. Eh, y decimos que la inteligencia es básica porque debemos llegar a niveles muy altos de inteligencia que se nos van a reflejar, que son absolutamente necesarios para poder crear energía inteligente. Ahora, este tema el concepto de energía inteligente, mm, bueno, es nuevo para todos nosotros. Es algo que hemos creado. Existe la energía en muchas manifestaciones, desde luego. Tenemos energía eléctrica, tenemos energía térmica, es decir, tenemos muchos tipos de energía que la conformamos a partir de esa dualidad de energía y materia. Pero, y la creamos con base en esas leyes maravillosas que tiene la energía, en esas propiedades que permiten la existencia de la creación, la existencia del universo y obviamente nuestra existencia. Pero hablábamos en la reunión pasada que esa energía no contempla, o sea, lo único que no se puede transformar por sí sola es en energía inteligente. Y solamente ustedes la van a poder transformar. Entonces, solamente los seres humanos y entre ellos ustedes van a transformar esa energía en energía inteligente. Bueno, como es un concepto nuevo, el resto de las personas no lo entienden. Seguramente la idea es que nosotros conjuntamente lo repliquemos
lo transmitamos a los demás seres humanos. Pero eh, es claro que el propósito nuestro, decíamos en la reunión pasada, eh, es crear energía, como somos seres inteligentes, somos los únicos capaces de crear energía inteligente. Bueno, esa es la misión que tenemos en este mundo y decíamos que pues es la razón más poderosa de del proceso evolutivo, tanto del universo como de los seres vivos de la naturaleza y obviamente de los seres humanos de nuestro planeta Tierra. Entonces, eh, bueno, vamos a comprender eso hoy, analizarlo en detalle. Eh, Tal vez hoy, obviamente, no alcanzamos a analizar el proceso de inteligencia porque eh, pues tiene unos componentes que nos toca mirar muy bien. Cómo creamos la inteligencia, cómo lo hacemos, pero pues damos las bases hoy para poderlo hacer. Y sobre todo, la idea es que logremos enfocarnos un poco y mirar cómo es ese proceso evolutivo del universo y ese proceso evolutivo nuestro, mm, para poder cumplir esa misión que hablamos en este mundo. Bueno, el, el principio básico es que la simetría es parte de la esencia del universo. Decíamos tanto de un universo cuántico como de un universo material. Siempre la energía se va a manifestar allí y se manifiesta y la vemos todos los días. Y decimos que la energía, que la simetría es muy importante porque nos genera el proceso, es un proceso de equilibrio, tanto en lo material como, como en aquello espiritual, como en esa energía intangible, esa energía que no se ve, pero debemos comprenderla muy bien. ¿Cómo es ese aspecto simétrico de la energía que nos equilibra, básicamente? ¿Y cómo llegamos a una inteligencia superior y a una conciencia altruista? Entonces, bueno, en conclusión, el universo es simétrico y es una de las propiedades y de la esencia más importantes. Eh, Tenemos también una energía simétrica en la dimensión de ondas partículas. Eh, Decíamos que existe una dualidad entre las ondas y las partículas, y estamos en ondas o estamos en partículas. Y pues las partículas es lo que nos permite, obviamente, la, la creación de la energía. Pero el universo siempre va a conservar la dimensión electromagnética y equilibrarla con la dimensión de las partículas, de la materia. Entonces, bueno, ese es el concepto más importante de la simetría que debemos tener y comprender. Entonces, tenemos un universo de la materia que está dado por la dimensión espacio-tiempo. Aquí tenemos una visión de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Y bueno, es la conformación del universo que vemos. Pero ese universo material es como el 5% del resto del universo. No, no es la totalidad del universo. Hay algo que se llama la energía oscura, la materia oscura, que no se sabe exactamente cómo es, pero la materia que vemos es una parte del universo, no es toda realmente. Además, el universo está en expansión. Eh, Otra de las características que tenemos en este universo es que como esto es materia, en esta dimensión de tiempo y espacio, la materia se va a acabar. O sea, hay una razón poderosa, obviamente, maravillosa de la construcción del universo. El universo es bello, pero se acaba. Eh, en el caso concreto nuestro, el sistema solar, en nuestro planeta Tierra y nuestro Sol, el Sol, bueno, se calculan que tenemos unos 5.000 millones de años aproximadamente, que nuestro sistema solar puede durar otros 5.000 millones de años, o sea, pues estamos muy como en el comienzo.
el universo, pero el Sol se acaba. El Sol es prodigioso porque pues, nos genera la vida, genera los demás planetas que tienen una misión. Por ejemplo, Júpiter tiene una misión de protegernos contra los meteoritos. Es decir, cada planeta tiene una misión. Y el nuestro, en, en nuestro sistema, pues es crear la vida. Es básicamente por eso estamos acá, estamos en un sitio preciso donde, donde el sol nos permite tener temperaturas más o menos estables, tener una atmósfera, etcétera. Bueno, que todos conocemos bien. Entonces, eh, pero se acaba. O sea, no es infinito realmente. El Sol durará, dicen que dura 5.000 millones de años, se va a expandir y acaba con este planeta Tierra. Pero de aquí hasta allá, nuestros futuros descendientes eh, van a pasar a una dimensión distinta. Van a estar protegidos desde mucho antes de que esto se acabe. Eso con absoluta seguridad. Ahorita analizamos un poco eso. Entonces, bueno, ya entendemos también otra de las razones por las cuales no puede existir una sola dimensión en, en el universo cercano a nosotros. Eso es muy claro. Si no, no tendría sentido porque desaparecería este universo y desaparecería todo. Por eso no los trascendemos y no desaparecemos. Y ya comprendemos un poco más cuál es la misión nuestra en, en este paso fugaz por el planeta Tierra. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, esto es como una infografía, como una imagen de lo que los científicos han imaginado en una dimensión no local, de no espacio y no tiempo. Hay un término que seguramente vamos a analizar mucho, que es el término de localidad y la no localidad. En el ser humano se llama local, pues la materia es lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos, pero en nuestro cerebro existe también una simetría y una dualidad entre, entre una dimensión no local y una dimensión local. Bueno, ¿y qué es la dimensión no local? Pues, todos la sentimos todo el tiempo. Es la imaginación. Vemos que la imaginación no es local, o sea, eso no tiene espacio ni tiempo y eso lo sabemos todos. Nosotros imaginamos, ya explicamos eso cuando miremos la parte de inteligencia, pero nosotros imaginamos, lo que imaginamos nos dura muy poco tiempo en la mente, se nos desaparece muy rápidamente. Luego decimos que se transforma en una conciencia, que tampoco es local, pero allí la tenemos y todos la sentimos. Entonces, hay un concepto de localidad y de no localidad. Entonces, bueno, eso lo vamos comprendiendo poco a poco. Eh, pero esta es la dimensión que no tiene espacio ni tiempo. Es decir, y eso se manifiesta un poco en la no localidad de los sistemas cuánticos, de las dimensiones cuánticas que vamos a ver ahora también. Entonces, bueno, existe esa simetría y esa dualidad entre las dimensiones no locales y y las materiales. Ok, entonces, vamos a relacionarlo con el proceso evolutivo. El proceso evolutivo dentro de nuestro planeta Tierra. Obviamente hay un proceso evolutivo del universo que tampoco conocemos muy bien, pero que sabemos que está evolucionando y bueno, parte se refleja en nosotros, desde luego, cómo evolucionamos. Eh, entonces, bueno, esta es una imagen también de las etapas de conformación de nuestro planeta Tierra, cómo se fueron formando a través de una energía única y tenemos una serie de etapas que los científicos han medido como en unos 5.000 millones de años para llegar hasta acá. Son etapas muy largas de transformación de esa energía hasta que se creó la atmósfera. Bueno, la energía decimos que está conformada por átomos. El átomo principal pues es el hidrógeno, pero tenemos los demás, los gases, el helio, el oxígeno, eh, la conformación del hidrógeno con el oxígeno.
para que nos dé moléculas de agua, etcétera. Entonces, ha sido un proceso que ha durado unos 5.000 millones de años, más o menos, que es lo que se calcula tiene nuestro planeta Tierra. Eh, hasta que llegamos a, a la vida, hasta que se conformó la vida en este planeta a través de las uniones de los elementos unicelulares, sobre todo de las proteínas. Es decir, se fusionaron esos elementos que conocemos bien en la tabla de elementos químicos. Lo primero que se creó las proteínas son absolutamente simétricas, tienen varios ejes de rotación, son la fuente primaria de la vida y después se transformaron en ácidos nucleicos y en las bases nitrogenadas, que son la adenina, guanina, citosina y timina. Luego en un momento lo analizamos con más calma, pero ahorita miremos la parte de conceptos. Entonces, eh, aquí vemos ya el proceso evolutivo del ser humano, y tenemos mm, una conformación. eh, esta red helicoidal es básicamente simétrica y ahí lo vemos. Entonces, tenemos 23 pares de cromosomas que los vemos acá. Eh, la diferencia entre los hombres y las mujeres es básicamente el par de cromosomas 23, que en los hombres es XY y en las niñas es XX. Pero la parte cromosomática es impresionante porque eh, es un sistema helicoidal perfectamente simétrico, como lo vemos acá. Entonces, bueno, entendemos cómo es la simetría. Los genes están compuestos básicamente por 4 bases nitrogenadas, decíamos, y unas redes, de, unos sistemas de enlace de fosfatos y de azúcares que ayudan a conformar los genes. Los genes son, esto es un gen, son uno, 2, 3 y 4 uniones de bases nitrogenadas que nos conforman un gen. Tenemos, bueno, decíamos 23 pares de cromosomas, unos 26.000 genes aproximadamente en estos pares de cromosomas, en estos cromosomas. Pero, ¿cómo se formaron? La parte simétrica. Eh, bueno, resulta que, que la vida obviamente pues es la unión de un óvulo con un espermatozoide. Todo el cuerpo, o sea, que son aproximadamente 60 billones de células, tienen esta información cromosomática, estos cromosomas en cada una de las células. Eh, resulta que los óvulos no tienen sino un solo cromosoma, no tienen pares de cromosomas, no tienen 2 cromosomas. Los espermatozoides tienen otro par de cromosomas, es decir, no tenemos 23 pares de cromosomas, sino 23 cromosomas separados. Al unirse los dos, al cumplir ese propósito simétrico, nos da esto, porque se une ese proceso maravilloso de unir un espermatozoide con un cromosoma, nos da las bases nitrogenadas y eh, nos conforman los genes, que es un proceso absolutamente simétrico y una simetría que permite que cada vez evolucionemos y cada vez seamos mejores, tengamos un cerebro más grande. Hay unos botones, hay unos bosones que son los bosones, uno es el de Higgs que habíamos comentado, pero hay varios tipos de bosones mm, que permiten la multiplicación y la duplicación de la materia. Y cada vez que hay una nueva generación, cada vez que se crea un ser, un vivo, un ser humano, eh, con la unión simétrica de esos espermatozoides, lleva implícito un proceso de aumento, de mejoramiento del, del ser humano. Entonces vamos a tener un cerebro más grande, un cuerpo perfecto mucho más evolucionado, y es tal vez uno de los procesos prodigiosos del proceso evolutivo de los seres humanos en nuestro planeta Tierra. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a analizar un poco hoy. Ya vamos entendiendo el porqué de la misión del proceso evolutivo. Ya entendemos que no es un proceso
que no tenga sentido, tiene un inmenso sentido y aquí se ve reflejado en, en esa conformación simétrica y esa supersimetría eh, que produce partículas, esencialmente los bosones, que son los que hacen que cada vez que haya esta unión de, y la creación de un ser nuevo, de un nuevo ser humano, lleva ya implícito un incremento en los átomos, en la materia, ¿no? Una simetría mejor en los genes, en este tipo de genes. Y por eso cada vez somos más bellos, más simétricos, tenemos un cerebro mucho más grande. Bueno, bueno, aquí vemos la información, bueno, una célula eh, tiene en todo 60 billones de células del cuerpo, tiene los cromosomas, los 23 pares de cromosomas. Decíamos que la única diferencia es el par 23, que las niñas, las mujeres tienen XX y los hombres nos falta un pedazo. Y se nos vuelve una Y. Entonces, eh, y el ADN, pues son las bases, las cuatro bases nitrogenadas que tenemos acá, ordenadas de distinta forma en cada ser humano y somos por eso diferentes. Esta es la cadena simétrica del ADN y está aquí dentro de estos cromosomas. Pero hay un aspecto importante que debemos analizar y son los telómeros. Los telómeros son estos puntitos rojos que están acá, que contienen un pedacito, como muestra la imagen, de ADN. Eh, los telómeros tienen, tienen una longitud y en la medida en que hacemos reproducciones celulares, se van recortando, se van disminuyendo y es como el tiempo, lo que nos da el tiempo de vida en el planeta Tierra. Se va recortando y cuando se recorta, cuando se acaban, entonces ya no podemos hacer reproducción celular, que la hacemos más o menos cada 9 meses a partir de los 11 años. Lo que es impresionante es que con este proceso que tenemos evolutivo, en cada nueva generación los telómeros son más largos. Los seres ya mayores, digamos de 60 años, 70 años, tienen o tenemos unas 70 reproducciones de las células. Los jóvenes de ahora, los niños, como han aumentado su, su longitud en los cromosomas, tienen unas 90, 100 divisiones celulares, es decir, los telómeros son muy largos, son mucho más largos. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual eh, el incremento en la vida se nota y se nota físicamente. Eh, ya una persona de 50, 55 años, 60 años que corresponde a una nueva generación, se ve casi a la mitad de la edad. Es bastante joven. Eh, bueno, ese proceso ya lo analizamos, eh, que es prodigioso, que es maravilloso. Es como geométrico, es decir, cada vez las nuevas generaciones tienen un incremento superior. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes de ahora y los niños están haciendo con unos 500, 600 millones más de neuronas que sus antepasados. Entonces, bueno, ya analizamos un poquito eso. Pero esta es información básica que debemos conocer eh, para situarnos un poco en cómo somos y cómo es nuestro proceso de vida y nuestro tránsito por este planeta Tierra. Entonces, bueno, miremos brevemente de dónde venimos. Eh, nosotros venimos, esta es Lucy, que tal vez ustedes conocen, es la primera Homo sapiens, ella vivió hace 4 millones, 4.3 millones de años en Etiopía, al norte del África. Su cerebro era de más o menos 11 mil millones de neuronas, unos 450 gramos.
vivió 19 años, tenía 3 hijitos, pero nos dejó un legado enorme porque entendimos el proceso de evolución. Entonces miremos cómo hemos evolucionado. Ya era una Homo sapiens, caminaba erguida en 2 pies, sus pies y sus manos son como las nuestras, no son como las de un monito curvas, sino son planas. Eh, ya tenía habla, se cree que podía hablar, podía comunicarse. 11.000 millones de neuronas, hemos llegado hasta 100.000, entonces en un proceso maravilloso en 4 millones de años. No tenemos información de acá para atrás, porque pues eso fueron unos, ¿por qué se llamó Lucy? Porque por allá por los años 70 que la encontraron los restos, sonaba una canción de los Beatles, de John Lennon, que se llamaba Lucy, los diamantes en el cielo. Por eso la llamaron Lucy. Y, y bueno, el legado que nos dejó fue impresionante porque con un esqueletito conservado prodigiosamente en un 70%, logramos eh, establecer más o menos con claridad el proceso evolutivo a partir de esa época hasta acá. De antes no lo sabemos, ¿no? Porque pues no hay restos, es muy difícil verlo. Pero esta es una reconstrucción de los huesitos de Lucy que tenemos aquí. Entonces, mire cómo hemos avanzado. Entonces, aquí tenemos, aquí están ustedes, los seres humanos eh, de esta época. eh, Tienen una simetría perfecta. Entonces, aquí vemos en el ser humano el concepto de simetría. Lo vemos muy bien. Vemos la cara perfectamente simétrica. Cada vez esa simetría hace que las generaciones sean más bellas y eso lo notamos fácilmente en los jóvenes, en los niños y bueno, las personas ya también adultas tienen su cara muy simétrica. La frente es curva, como la de esta niña. Si ustedes se tocan su frente y miran la de los jóvenes, van a notar que la frente es curvita, que la cara es mucho más simétrica, significa que cada lado es más simétrico. Cada vez la generación es más bella. El ser humano es más bello, más lindo. El cuerpo, todos somos simétricos, como vamos a ver, el cerebro es simétrico. La, Tenemos 2 pies, 2 manos, 2 ojos, etcétera. Pero es la simetría que tenemos del ser humano. Entonces aquí se refleja la simetría del universo y pues en nuestro universo material. Pero nuestro cerebro también es simétrico y ya lo veremos. Entonces, eh, bueno, ahí vamos comprendiendo cómo es nuestro proceso evolutivo, cómo hemos venido mejorando y eso es parte de, de la misión que tenemos en este mundo. Llegamos a 100.000 millones de neuronas. Seguramente si especulamos un poco, en unos 200 años, de pronto algo así, porque hemos venido incrementando en forma geométrica el cerebro y los seres humanos van a llegar a unos 200.000 millones de neuronas y van a ser seres prodigiosos, ¿no? Mentalmente. Vamos a duplicar en poco tiempo y seguramente vamos a seguirlo haciendo. Pero ¿cuál es la razón? Es porque la materia en este universo se va a acabar. Obviamente falta mucho tiempo, pero, pero ya comprendemos por qué es el proceso evolutivo. Tiene una razón muy poderosa, realmente, que debemos comprender. Entonces, y es porque nosotros no terminamos acá y es porque en un futuro, obviamente es muy lejano, pero los seres humanos van a ser mucho más energía ondulatoria. Es decir, van a ser mucho más supraconciencia que cuerpo, porque van a tener que emigrar todos a otra dimensión en un determinado momento, porque ya vemos que el sistema solar, la materia se acaba, el sistema solar se va a acabar. ¿Ok? Bueno, es analizar eso, que lo pensemos entre todos, pero ahorita pues la idea es saber el porqué de ese proceso evolutivo y el porqué de nuestra misión en el planeta Tierra. ¿Ok? Bueno, aquí vemos también nuestro cerebro. Y tenemos que analizarlo muy bien, mucho más en detalle cuando veamos la parte de inteligencia, pero decíamos, repito, el propósito hoy es verlo. ¿Cómo es la simetría del cerebro? Y aquí lo vemos, tenemos 2 hemisferios. mm,
completamente interrelacionados a través del cuerpo calloso que está acá, pero está perfectamente interrelacionado a las zonas del cerebro. Hay unas funciones que tenemos en el hemisferio izquierdo, otras en el derecho, en fin, pero eh, son completamente simétricos y son complementarios. Eh, en el resto del cerebro, aquí tenemos la conformación del cerebro, que son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, eh, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Entonces tenemos una serie de funciones acá. En los lóbulos, aquí está la parte inteligente, veíamos la vez pasada. Aquí tenemos las áreas sensoras y motoras en la parte superior. Eh, la corteza motora y básicamente aquí en la parte de bueno, en esta parte superior, eh, en el lóbulo parietal tenemos toda la zona de numérica de fórmulas matemáticas, todo ese pensamiento inteligente, de información inteligente la tenemos acá en redes neuronales, el lóbulo temporal, que es la parte de los oídos, el área de Wernicke y el área de Broca, que son eh, donde procesamos el lenguaje. Por aquí tal vez se cree que se comenzó a crecer el cerebro en en el hombre primitivo, pero lo hemos desarrollado muchísimo. Y el área, en esta parte del área occipital donde tenemos las imágenes, nos entran por los ojos y las tenemos acá, aquí guardadas en redes neuronales también. Entonces, es un proceso, es una organización, eh, decíamos, eminentemente cuántica y maravillosa, un cerebro que funciona con 100.000 millones de neuronas en este momento. Y luego nos centramos en el lóbulo frontal, que es donde está la inteligencia. Entonces, ya lo miramos. Mm, Aunque pues es un tema largo, pero nos toca mirarlo por partes, obviamente, en varias reuniones. Entonces aquí tenemos eh, las neuronas y tenemos un proceso que se llama sinapsis, que es el que tenemos acá, que es la conformación de redes neuronales. Entonces todo nuestro cerebro lo tenemos organizado en redes neuronales, tanto emocionales como cognitivas. Y tenemos un prodigioso conectoma que también vamos a revisar muy en detalle, los conectomas que tenemos cuando miramos la parte de la inteligencia. Entonces están las redes neuronales en unos áreas del cerebro y las cognitivas en otras, las emocionales en el sistema emocional, que es el sistema límbico, y las cognitivas en el sistema neocórtex, que es el que nos ha venido creciendo después de Lucy. Y tenemos toda la información cognitiva, básicamente. Entonces, bueno, la parte inteligente que tenemos acá eh, está dividida en tres áreas. La órbita frontal, que es esta curvita que tenemos. Si ustedes se tocan su frente, se van a dar cuenta que es curvita ya, porque tienen más millones de neuronas acá. Esto es como el 33% del cerebro. Es la órbita frontal. Aquí tenemos los pensamientos. Aquí tenemos eh, toda la información, todos esos aspectos que tenemos pendientes por realizar se unen acá y está perfectamente conectada con el resto del cerebro. Tiene unas conexiones enormes con los lóbulos superiores y trae toda la información muy rápidamente acá y aquí se procesa. Luego está la ventromedial, que está conectada con el sistema emocional, que es el sistema límbico, la amígdala cerebral, el hipocampo, la cingulada, etcétera. Y tiene unas conexiones enormes, son unas autopistas de nervios que son axones, donde se comunica permanentemente acá. Entonces, trae la información y, y la guarda acá y aquí tenemos los estados emocionales, básicamente. Está partido en dos. En la zona izquierda tenemos los estados emocionales creativos, que son el optimismo, el entusiasmo, el interés, la aceptación. Y en el otro lado tenemos estados emocionales que también analizaremos, que son eh, los defensivos, que son, bueno, lo que no es tan bueno para nosotros, pero nos ayudan a supervivir. Entonces tenemos eh, el antagonismo, la ira, el miedo, el dolor, la fricción, etcétera.
Entonces, los tenemos ahí también, muy organizados en la zona derecha de de la corteza ventromedial. También lo analizaremos muy en detalle, porque pues eso es lo que nos da la inteligencia. Y arriba está la dorsolateral, que es el área tal vez más prodigiosa que tiene el cerebro. Allí tenemos unas eh, neuronas que se llaman piramidales, que son tremendamente plásticas, enormemente plásticas, aumentan sus dendritas 30, 40 o 50 veces y nos crean toda una serie de redes neuronales con potenciales de acción que ya miramos. Tal vez les explica un poco qué son, pero tenemos que revisarlo muy bien. Entonces, ahí comienzan las redes neuronales que nos dan la inteligencia. Tenemos la imaginación, la creatividad, etcétera, en el área dorsolateral. Entonces, esta es una zona prodigiosa. Obviamente, cuando miremos la inteligencia la vamos a analizar muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos las neuronas piramidales y tenemos eh, las sinapsis, que son estos puntitos luminosos que decíamos que son hertz, que son ciclos por segundo. Ahí tenemos mm, potenciales de acción muy altos con ondas en gamma casi todas, en beta y gamma, y que nos permiten imaginar, que nos permiten todos los procesos mentales, guardar la información. Nosotros, la información la guardamos en el cerebro a través de códigos. Nuestro nombre es un código que está en una red neuronal y genera nuestro nombre. Mm, Bueno, toda la información, tanto emocional como cognitiva, está creada en estas redes neuronales y en todo el cerebro las tenemos. Las estamos repasando permanentemente. En fin, ese es un proceso que pues tenemos que analizar muy bien, cómo funciona nuestra memoria, cómo la cambiamos, cómo la creamos, cómo creamos estas redes neuronales y cómo se nos pueden destruir si tenemos efectos, recibimos efectos dañinos. Se nos destruyen, se nos desbarata la estabilidad de las redes neuronales. Entonces, lo vamos a estudiar muy bien y vamos a ver cómo se componen, cómo se arreglan, cómo eso lo podemos restaurar. Los efectos dañinos que recibimos del mundo real nos desequilibran y nos destruyen estas redes neuronales, las desestabilizan. Pero hay una forma de hacerlo, a través de ciclos de acción y comunicación las podemos corregir. Si no entramos en estados como depresión y esas cosas, que buena parte del mundo desaparece, pero si lo comprendemos muy bien, las podemos restaurar sin ningún problema. Y de aquí partimos y creamos nuestra supraconciencia. Eh, bueno, vamos a repasar brevemente. Aquí tenemos una información sobre eh, cómo estamos en la mente siempre. Entonces, esa es una definición de científicos que es más o menos universal. Entonces tenemos una supraconciencia, que hemos hablado ya un poco de ella, una conciencia, entonces, que es la información que aceptamos como real, la información que aceptamos en nuestra mente, que creamos en redes neuronales. No toda la información es consciente, hay una que no nos interesa y no somos conscientes. También en la inteligencia, cuando revisamos la conformación de la inteligencia, la miramos. Y un subconsciente, donde tenemos mucha información también, eh, que a veces no la tenemos bajo nuestro control. Entonces, ahí podemos tener un poco de lo que sería esa conciencia que no es altruista, que es un poco negativa, que nos daña un poco, que es el egoísmo. Lo tenemos ahí. eh, a veces no lo podemos controlar y por eso se llama subconsciente y causamos daño a los demás o nos causan daño. Entonces, ¿eso cómo se construye? Todo esto lo construimos a través de un principio que se llaman los ciclos de acción y comunicación, la condición cíclica del cerebro humano. Todo lo hacemos a través de ciclos de acción y comunicación con los cuales conformamos las redes neuronales. Entonces también lo analizaremos muy bien allí porque pues es un punto que nos toma un poco tiempo, como un capítulo de estos y de pronto un poquito más. Entonces, mm, bueno, el otro aspecto que nosotros tenemos es
que tenemos que ver, decíamos, y comprender muy bien es la teoría cuántica de campos. Entonces, tenemos varios campos, pero hay dos principales. Uno es un campo de la materia, decíamos, y otro es un campo cuántico que, eh, que no es local, que no tiene ni espacio ni tiempo. Y ahí es donde va nuestra supraconciencia, básicamente. Entonces, transformar esas redes neuronales y vamos a pasar una energía eterna que va a ir a uno de estos campos. Entonces, también nos toca analizarlo con mucho detalle. Nos toma tiempo, pero ya lo vamos a ver. Eh, bueno, decíamos que nuestra mente la podemos conformar por una supraconciencia que es inteligente, una supraconciencia, una conciencia inteligente y una conciencia egoísta. Y todo depende de cómo lo construyamos. Entonces, nuestro propósito es crear supraconciencia, conciencia inteligente y supraconciencia. Esto es como una figura, una infografía que más o menos nos muestra cómo la mente tiene esa supraconciencia. No la sentimos. Está en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro cerebro. Está en una dimensión distinta, no está en una dimensión real, pero sí la sentimos. Todos sabemos que tenemos una conciencia que nos habla, que nos dice, o tenemos una supraconciencia que nos hace también actuar. Entonces, bueno, es lo que debemos construir. Y lo construimos con inteligencia, con unos niveles de inteligencia superior que debemos crear. Entonces, bueno, todos nosotros, ustedes van a tener una supraconciencia, una conciencia muy alta, van a tener niveles enormes, muy altos, de plenitud, de felicidad, de agrado, en fin. Bueno, para allá vamos. Todo esto que estamos viendo, quería que repasáramos un poquito estos conceptos para, para tenerlos claros, tenerlos en la mente y ya miramos cómo llegamos hasta allá. Entonces, eh, bueno, uno de los puntos importantes que estamos viendo es que hay un entrelazamiento eh, cuántico que está probado, que existe realmente, y es poder pasar de una dimensión a otra, es tener un entrelazamiento entre las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro y volvernos una supraconciencia que es pura energía, realmente energía electromagnética eh, y una supraconciencia, que se denomina una supraconciencia. Ya les decimos, muy amorosa, eh, de plenitud total, de felicidad total. Y bueno, para allá es donde llegamos y es la misión que tenemos en este mundo para construir seguramente un nuevo universo una vez que se acabe este planeta Tierra. ¿Ok? Bueno, esta es una infografía ya para terminar de lo que se cree puede ser una dimensión distinta donde no hay tiempo y espacio. Pero luego analizamos eso también. Pero las personas que están allí tienen una visión muy precisa, pueden crear imágenes y realidades impresionantes, con colores muy nítidos, bueno, es, es una conciencia que permite crear, imaginar muchas cosas, no en las mismas dimensiones que nosotros tenemos, pero, pero bueno, hay pruebas de eso que luego analizaremos en una próxima charla. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá, pues para no cansarnos. Mil gracias por estar acá y estamos en comunicación. En un par de semanas nos volvemos a reunir. Bueno, feliz día y descanse.